Bienvenido a Volver a Empezar. Yo soy Manu, trabajo como coach y mentora, acompaño procesos de cambio, de búsqueda, de volver a empezar. Pero antes de todo eso, soy humana. Soy sensible, a veces intensa, muchas veces intensa. A veces estoy cansada, a veces muy clara y otras completamente perdida. Tengo Sol en Cáncer, Luna en Piscis y Ascendente en Capricornio, lo que básicamente significa que siento mucho, pienso profundo y aún así intento organizar la vida para que no se me vaya de las manos. Creo mucho en lo emocional, en lo simbólico, en lo espiritual, en lo profundo, pero también en lo real, en lo cotidiano, en lo que duele y no siempre se entiende. Y este podcast nace de ahí. No es un podcast con respuestas perfectas, es un espacio para hablar de todo lo que normalmente callamos, esas dudas, esos miedos, esos deseos profundos y decisiones reales. Acá vamos a hablar como si estuviéramos entre amigos, con una copa en la mano, con un matecito y más que nada con el corazón abierto, porque vivir es un quilombo hermoso. Así que aguante vivir y bienvenida. Hay frases que no te enseñan algo nuevo, solo te ordenan algo que ya venías sintiendo, pero no habías podido nombrar. A mí me pasó con una frase que escuché hace un tiempo y dice así: el proyecto de tu vida merece tu presencia, no solo las obras de tu energía. Y me pegó porque sentí algo súper incómodo, no pensé qué linda frase y ya está. Dije, wow, esto puede que sea verdad, porque hay momentos en los que una siente que las cosas más importantes de su vida, que puede ser un proyecto, una relación, una decisión importante, incluso una misma, siempre quedan para después, para cuando termine de responder todo, para cuando baje ese ruido, para cuando haya más tiempo, para cuando se calme el día, para cuando me sienta mejor. Y el problema es que ese después muchas veces llega cuando ya no queda nada. Queda el cuerpo cansado, la cabeza llena, esa sensación como medio rara de estar haciendo mil cosas y al mismo tiempo sentir que no estás realmente pudiendo estar en ninguna. Y hoy tenía ganas de hablar justamente de todo esto, no de ese cansancio físico que sentimos, no de, ay, tengo muchas cosas y no puedo hacer nada, sino de ese otro lado, ¿no? Ese otro cansancio que es a veces más silencioso, no somos tan conscientes, es más mental, es más, bueno, invisible, y es el que aparece cuando no solo trabajas mucho, sino cuando pensás demasiado tiempo seguido sin descanso real. Como les decía, siento que hay como un tipo de cansancio que es muy difícil ponerlo en palabras, no es estoy cansada y ya está, porque no siempre este cansancio se siente como sueño, como bueno, voy a dormir y listo, dormí poco. No siempre se siente como esto de tal vez esta noche duermo 9 horitas, 10 horitas y me recupero. A veces se siente como irritabilidad, como una paciencia muy finita, muy cortita, como abrir la computadora y no saber por dónde empezar, como tener una idea buenísima para tu proyecto, para lo que sea, y a los 2 minutos acordarte del mail que no respondiste, del mensaje que tenés pendiente hace un mes, de una factura, de una llamada, de un tema administrativo, de lavar la ropa, cualquier cosa, y ahí perder completamente el hilo de lo que te había entusiasmado en un principio. Eso le pasa a mucha gente y no es solo ser dispersa, tengo distracción o lo que fuera. No es me falta orden o soy un desastre. Hay algo ahí que es bastante más serio, siento yo, y mucho más común de lo que pensamos. En salud mental y en psicología se habla de efectos del estrés sostenido sobre la atención. Conceptos un poco más científicos, o si vamos a decirlo así, que acá entra el sueño, la irritabilidad, la concentración y esa capacidad para tomar decisiones con claridad. Hay estudios que explican que el estrés puede afectar mental y corporalmente como un todo y aparecer, por ejemplo, la preocupación constante, la dificultad para concentrarse, problemas de sueño, o sea, el insomnio y sensaciones de estar desbordada que ya no das más. Y también que el estrés puede impactar pensamientos, emociones, conducta, ansiedad, fatiga y problemas para enfocarse. Pero más allá de todo eso, lo que quiero decir es que no es que seas vaga, no es que estés fallando. Capaz tu cabeza está tratando de funcionar con demasiadas cosas abiertas al mismo tiempo.
A mí hay una imagen que me sirve mucho para entender todo esto. ¿Viste cuando en la computadora tenés como 1000 pestañas abiertas y en un momento todo empieza a funcionar lento? Obvio, porque en la computadora el sistema, el software ya no da más de tantas cosas que tenés abiertas. Pero no porque la compu sea mala, no porque no sirva, sino porque tiene demasiadas cosas abiertas a la vez. Y obviamente que eso es normal, pero con la cabeza pasa exactamente lo mismo. Tenés una idea que te entusiasma o querés hacer algo que venís postergando hace un montón de tiempo o te surge ese deseo de en ese momento hacer algo. Querés escribir, grabar, lanzar, no sé, ordenar algo importante en tu vida, pero además estás pensando en, por ejemplo, la plata, en si va a funcionar, en si deberías cambiar de estrategia, en si contestaste tal cosa, en una conversación pendiente, en si llegas con todo, si estás haciendo demasiado, si estás haciendo poco. Y ahí sin darte cuenta lo importante queda compitiendo con todo lo demás. A eso se le suele vincular con este término que se llama sobrecarga cognitiva. Y es cuando la mente tiene demasiada información, demasiadas decisiones o demasiadas demandas al mismo tiempo y también con fatiga por decisiones que describe cómo la calidad o la facilidad para decidir puede deteriorarse a medida que acumulamos decisiones todo el tiempo. Y esto, como les decía, es un fenómeno que la ciencia lo describe después de varios estudios, que después de muchas decisiones una persona puede quedar físicamente y mentalmente y emocionalmente agotada, con dificultad de juicio y funcionamiento, bueno, a la hora de ejecutar, que en inglés se llama decision making fatigue, como esta carga real cuando las exigencias y las elecciones se acumulan. Pero más allá de esto técnico que lo cuento porque tal vez está bueno contextualizar que se sepa que es algo que sucede, que se estudió y que no solo te pasa a vos. O sea, no sos rara por estar cansado, por estar agotado, por no tomar decisiones. O sea, no estás bloqueada porque estés saturada, sino que existe un estudio y existen personas y existe lo físico, la ciencia en donde explica por qué pasa todo esto. Y esto para quien emprende, crea o lidera algo es una bomba, porque no solo es hacer tareas, decidir todo el tiempo qué hacer primero, qué postergar, qué sostener, qué publicar, qué responder, qué cambiar, qué ignorar, qué insistir, qué soltar. Bueno, tomar decisiones todo el tiempo es agotador. También hay algo que siento que se entiende muy poco cuando se habla de cansancio, que parece que solo cuenta lo que hiciste con tu cuerpo. O sea, cuando estás agotado es porque algo hiciste físicamente, o entrenaste mucho, o te sobrecargaste con un montón de cosas, o trabajaste. Siempre se lo lleva a ese cansancio físico. Como si el agotamiento fuera válido únicamente si corriste de acá para allá, levantaste cajas, dormiste poco o tuviste un día larguísimo. Pero hay días en los que no hiciste tanto y de todas formas estás muy cansada. Es como si el tren te pasó por arriba. ¿Y por qué pasa esto? Porque estuviste sosteniendo una carga mental enorme. Es esta idea de mental load como este esfuerzo invisible de organizar, anticipar, recordar, gestionar y tomar micro decisiones de manera constante. Esa es una carga que es invisible a veces porque son microacciones y no nos damos cuenta que agotan. Y esto es porque el cerebro no descansa del todo, aunque una no esté haciendo algo visible, si se quiere. Y eso en la práctica se ve como estás tomando un café, me invento, pero en realidad no estás tomando ese café. Estás repasando mentalmente todo lo que no hiciste. Estás caminando, pero no estás caminando. Estás ensayando una conversación. Estás con alguien, pero una parte de tu cabeza está revisando pendientes, recordando que tenés que responder ese mensaje, entonces agarras el teléfono y vas a responder el mensaje, pero te acordás que tienes otro pendiente y eso te hizo acordar que tenés esa idea, ese post-it en tu pared que se te cayó y que no te acordás qué era y tal vez era importante. Y así es un loop constante de 1000 cosas que vas llenando tu cabeza con, bueno, pensamientos o cositas hasta que se satura. Y esto más común todavía, que estás por dormirte, pero de repente se te cae una idea o una preocupación o un pensamiento y tu cuerpo está en la cama a punto de dormir, pero tu mente sigue de guardia. Y eso cansa mucho y cansa muchísimo. Y es normal sentir que tenés eh, insomnio, iba a decir, pero sentir que tenés ganas de dormir, que estás cansada, que tu cuerpo quiere estar en pausa, ¿no? Pero tu cabeza no frena y no permite que tu cuerpo se relaje. Y creo que también
reflexionando ahora con ustedes que pasa algo también cuando el cerebro deja de buscar claridad y empieza a buscar esta supervivencia, que esto para mí es clave porque explica por qué muchas veces uno se siente confundida o tal vez más torpe, que duda de todo o hasta a veces más reactiva y crees que te volviste incapaz. Pero no, el problema es que tu cabeza, tu cerebro, bajo este estrés sostenido, empieza a cambiar las prioridades. Y acá entra el famoso burnout, que es este síndrome como derivado del estrés crónico que se suele adjudicar al trabajo, por ejemplo, que en tu vida laboral o en lo que tenés que hacer en cuanto a lo profesional, no pudiste gestionar lo que pasó con éxito o lo que está pasando y se caracteriza por, sí, por el agotamiento, por esta distancia mental o se llama el cinismo respecto al trabajo y la sensación de como de menor eficiencia profesional y esto es el burnout, o sea, que es literalmente cómo afecta esta claridad mental y la capacidad de decidir que traducido a palabras nuestras es cuando venís muy pasada de rosca. O sea, tu sistema no está buscando inspiración, no está buscando profundidad, no está buscando, no sé, belleza, está buscando llegar al final del día. Y entonces haces cosas muy malas como resolver lo urgente en vez de lo importante, puedes contestarlo fácil porque lo complejo te pesa demasiado, te lleva tiempo, tenés que sentarte. Te quedas en las tareas chiquitas porque una decisión grande te empieza a drenar, a agotar y ocupar mucho más espacio del que no tenés. Entonces postergás algo valioso no porque no te importe, sino porque no tenés espacio, ese resto mental para abrir ese cajón. Y eso después duele el doble, porque no solo estás cansada, además te empezás a jugar. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy así si se supone que esto me importa? ¿Por qué tengo ideas pero nunca las puedo ejecutar? Y ni siquiera ejecutar es bajar a algo más pequeño y tangible para accionar. ¿Por qué siempre termino apagando incendios? Y ahí aparece esta verdad que es que a veces no estás bloqueada, como les decía antes. A veces es esa saturación mental lo que me lleva a pensar que en el mundo del emprendimiento, o yo siempre hablo de emprender porque trabajo mucho con emprendedoras, pero esto lo puedes llevar a tu vida, a lo profesional, también si sos freelance o trabajas en relación de dependencia. Pero siento que esto es importante porque cuando trabajas para vos o estás, no me refiero solo a trabajo profesional, sino trabajando en algo, un proyecto, un hobby, lo que sea, o cuando, bueno, este proyecto, este deseo, esta cosa que estás haciendo está muy mezclado con tu identidad, con tu deseo, con el dinero, con tus sueños, cuesta muchísimo desconectar. No porque seas dramática o porque no sepas poner límites, eso, bueno, es una cosa aparte. Pero digo que también puede ser porque tu trabajo no termina en una puerta. Tu proyecto vive en tu cabeza. Y si vive en tu cabeza, puede acompañarte en la ducha, en la cama, en el paseo con tu perro, el domingo, en una cena, en un viaje, una conversación. Y está todo como conectado. Nunca podemos desconectar porque es algo propio que vive dentro nuestro. Tal vez si trabajas en relación de dependencia sea un poco más fácil irte del trabajo, cerrar la compu y decir, bueno, listo, terminó mi horario laboral, hago mi vida y ya está, porque esto no me importa, es trabajo de otros, la empresa no es mía, hago esto y ya está, mañana veo que hay personas que les cuesta eso también, pero digo, siento que es un poquito más fácil desconectarte de algo que no lo sentís propio, sino que estás trabajando para alguien más por un dinero y ya. Hay unos estudios que salieron el año pasado, no me acuerdo de qué institución fue bueno, que los detallaba, que hablaba sobre los dueños de, bueno, pequeños negocios, emprendedores, comparados con empleados, y es que estos suelen tener menos experiencias reales de recuperación diaria, como desconexión mental, relajación o sensación de control fuera del trabajo. O sea, no solo trabajan, también les cuesta salir mentalmente del trabajo. Y eso lo explica muchísimo todo esto que estoy diciendo, porque hay gente que descansa un fin de semana y el lunes igual se siente vacía. Explica también por qué alguien puede irse de vacaciones y seguir internamente acelerada. ¿Por qué dormir no siempre alcanza? ¿Por qué hay un cansancio que no se resuelve solo con apagar el cuerpo? A veces hay que ayudar a bajar también la cabeza, que eso es un desafío mucho más grande también porque no estamos acostumbrados o no nos enseñaron a hacer esto. Ahora
con el mundo más evolucionado y más enfocado en la salud mental, y hay más herramientas y ejercicios, y ya las cosas, los síntomas tienen nombre, entonces es más fácil buscar información de cómo atacarlo. Es, bueno, un poco más fácil ocuparse, pero antes era, bueno, tenés burnout, no existía esa palabra, es como estás estresado, bueno, tenés que elaborar, tenés que seguir, tenés que hacer, si no estás pudiendo tenés un problema, o te despedían, o te bloqueabas, o te enojabas, te culpabas. Y en sesiones hay algo que veo muchísimo, que, por ejemplo, una emprendedora, una profesional independiente, una persona creativa, alguien con muchas ideas, tiene sensibilidad, tiene criterio y tiene un montón de cosas valiosas para hacer. Pero durante el día va sosteniendo pendientes, clientes, mensajitos, administración, logística, crear contenido, vida personal, y encima esa presión interna de debería estar avanzando más. Llega la noche y ahí dice, bueno, ahora sí me siento a pensar lo importante, pero en ese momento la cabeza ya no está disponible, y entonces pasa una de esas dos cosas. Por un lado puede pasar que no puede pensar en nada y se frustra, y por otro lado puede pensar mil cosas juntas y se abruma aún más. ¿Qué pasa al día siguiente? Concluye que estoy bloqueada, me falta foco, necesito ordenarme, necesito estrategia, no soy suficiente, voy a abandonar mi negocio, no soy capaz, no voy a poder. Capaz sí necesitas estrategia, porque obviamente para todo tipo de negocio uno la necesita, pero a veces antes de esa estrategia necesitas espacio, espacio mental, silencio, capacidad de volver a escuchar una idea sin que enseguida entren 10 pendientes urgentes a empujarla. Y acá para mí, que siento que es lo más importante de esto que estoy reflexionando, porque lo que más pega de la frase no es solo lo poético que es lo verdadero que puede llegar a ser. El proyecto de tu vida merece tu presencia, no solo las obras de tu energía. ¿Qué pasa si eso que más querés construir, proyecto, trabajo, vínculos, una decisión importante, deseo, tu deseo, creatividad, siempre recibe tu versión más cansada? ¿Qué pasa si lo importante queda para el final? ¿Qué pasa si tus ideas siempre llegan a una cabeza ya ocupada? ¿Qué pasa si lo que más te importa está siendo atendido por una parte tuya que ya viene quemada, irritada, apurada o confundida? No es menor, porque después uno cree que no puede y capaz sí puede, solo que está intentando pensar en cosas con una mente sin aire. Te dejo una herramienta simple que a veces utilizamos en sesiones, que es de nuevo, no es que te va a solucionar la vida, pero es algo simple, que sencillito, que puedes hacer. Esta semana búscate un ratito corto, pueden ser 20 minutos, media hora, lo que puedas, pero con la condición de sin estímulos que te estén entrando. Intentarlo. Sé que cuesta porque uno no puede controlar los pensamientos, pero sí lo externo. Entonces intenta silenciar tu teléfono, no estar con tu compu cerca, sin tareas que tengas que hacer ya, realmente porque sean urgentes e importantes, sin abrir mil cosas a la vez o escribir mil ideas. Y creo que te hagas estas tres preguntas, que si puedes escribirlas, obviamente que mejor. Saben que para mí el escribir tiene mucho valor y mucho peso. Pero las preguntas son, ¿qué idea o decisión importante vengo pateando porque no tengo cabeza? ¿Qué parte de mi cansancio viene del trabajo y qué parte viene de pensar demasiado? ¿Qué está recibiendo hoy lo mejor de mi energía y qué está recibiendo solo lo que sobra? No les respondas para corregirte o para exigirte más, sino responderás para verte, para ser honesta, porque a veces ponerle nombre a algo ya baja un poquitito el ruido. Hay algo que me conmueve de todo esto que estoy reflexionando, y es que muchas veces vivimos creyendo que el problema es que todavía no encontramos la forma correcta, la estrategia correcta, la rutina correcta, la versión correcta de nosotras mismas. Como si la vida fuera un rompecabezas que si lo armamos bien, por fin nos va a dejar tranquilas. Pero hay momentos en los que el problema no es que falte una pieza, el problema es que estamos intentando armarlo con la cabeza reventada, estallada. Y eso cambia todo, porque cuando una está muy saturada, empieza a desconfiar de sí misma. No, obviamente que no es porque no seamos capaces, porque no tengamos valor, sino porque
llevamos demasiado tiempo sin darnos ese espacio interno, sin ese silencio, sin esa claridad. Yo creo que muchas personas sensibles, creativas, responsables, comprometidas, están más cansadas de lo que muestran y encima tienen esta cosa horrible de minimizarlo. Lo digo porque yo soy así. Siempre creo que puedo con todo y que tengo que poder con todo. Y acá son estas frases que seguramente te resuenen si es que te sentís como lo estoy describiendo, y es, bueno, tampoco es para tanto. Hay gente peor. En realidad no hice tanto. Debería poder con todo, como les decía. Y no, capaz no deberías poder con todo, capaz el punto no es aguantar más. Capaz el punto es dejar de darle a lo importante la parte tuya que ya está rota. Porque eso también pasa, ¿no? Una deja para el final lo que más ama y a veces ni se da cuenta. Dejas para el final esa idea, ese proyecto, ese ratito con vos, ese descanso sin culpa, ese espacio para pensar, ese deseo que necesita silencio para aparecer. Y claro, obviamente, después parece que no sabes qué hacer porque dejaste todo para después y no tenés energía, pero capaz sí sabes, solo que haces demasiado ruido alrededor. A mí esta idea me hace pensar mucho en algo simple, o fuerte, o no sé, pero controversial, si se quiere. Bueno, no tan guau, pero es algo que pienso a veces mucho, de que no todo lo importante necesita más esfuerzo. A veces necesita más presencia, y presencia no como palabra linda, presencia, pero de verdad, una mente menos exigida, un cuerpo menos en guardia, un ratito de honestidad, un poquito más de aire. Porque no sé si les pasó, pero yo crecí en una familia o en una cultura o en un país o bueno, no sé, en mi infancia de el esfuerzo tiene que ser muchísimo para obtener la recompensa. O sea, solamente si luchás, te esforzás, si te exigís, podés merecer ese éxito. Solo así van a llegar las cosas buenas. Entonces, claro, estoy en constante esfuerzo, exigencia para que poder merecer eso bueno que me pasa. Entonces, cuando no me exijo, creo que no voy a conseguir nada, porque solamente si me esfuerzo van a llegar las cosas, y no solo eso, sino que voy a merecerlas. Si llegó algo fácil y me llegó igual, es como no lo merezco o me hace dudar. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca le doy tiempo a mi cabeza de estar tranquila, de ser honesta, de ser más clara, de que haya silencio, que haya descanso, porque siento que pensar también, obviamente es que requiere energía, decidir también requiere energía, sostener una visión también requiere esa energía. Y si todo eso que haces siempre desde el resto, desde la sobra, desde el final del día, desde la saturación, obviamente que si lo haces siempre desde ahí, no es raro que te sientas desconectada, no es raro que dudes, no es raro que postergues, no es raro que te cueste. Entonces quizás la pregunta no sea qué quiero hacer con mi vida o por qué no avanzo. Quizás la pregunta más honesta o real sería en qué estado estoy intentando construir lo que más me importa. Y esa pregunta, aunque incomode, siento que es hermosa, porque no te desafía, no te exige a convertirte en alguien mejor. Solo te devuelve a una verdad humana, que tal vez no te está faltando capacidad, tal vez te está faltando espacio, voluntad, un descanso mental, una nueva versión tuya, o volver a vos antes de seguir empujando. Y eso no es poca cosa, porque lo que más amas es tu proyecto, tu deseo, la creatividad, tu vida sí merece algo mejor que las obras. Merece tu presencia, aunque sea de ratitos, aunque todavía no sepas bien cómo, aunque no puedas resolver todo hoy. Merece una parte de vos que no esté sobreviviendo. Gracias por quedarte del otro lado. Llegamos al final de esta reflexión. Yo podría estar horas hablando de esto, pero bueno, me limito porque tengo otras cosas más para hacer. Bueno, ¿vieron esto que les estoy diciendo? O sea, yo estaría horas hablando de esto y lo estoy haciendo a la mañana cuando mi energía está tranquila, cuando soy clara, cuando no tengo apuros, pero hay una parte de mí que es como, bueno, máximo, 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 media hora de podcast, si no, y ahí entran todas estas trabas. Es como, no, si estás abriendo el corazón y te sale, que tu cuerpo y ese podcast tenga toda tu energía, toda tu presencia, todo ese amor que querés ponerle y que por eso empezó el objetivo. Pero bueno, gracias por escuchar con el corazón abierto. Ojalá algo de todo esto te haya hecho sentir un poquito menos sola o por lo menos un poco más entendida. Nos escuchamos en el próximo episodio, como les digo en cada uno de estos.
Si tienen ganas de compartir lo que piensan, si se sienten identificadas, si tienen alguna pregunta, si quieren charlar sobre esto, pueden escribirme. Yo soy muy abierta y de verdad agradezco mucho que me cuenten qué les resonó. Me encanta hablar de estos temas, así que pueden encontrarme en Aguante Vivir en Instagram o si no, bueno, directamente acá en el episodio pueden poner comentarios. Pero mientras tanto, ojalá puedas darte, aunque sea un poquito, titititito, menos ruido y un poco más de presencia. Aguante vivir y nos vemos en el próximo episodio.